Muy en cuenta. Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estos días atrás hemos estado comentando que nunca 6 diputados han cotizado tanto. Ustedes son decisivos para cualquier fórmula de gobierno y muchos dan por hecho que van a acabar apoyando al Partido Socialista. ¿Eso es dar mucho por hecho? Hombre, es dar mucho por hecho, primero, que los nuestros vayan a ser decisivos. Vamos a verlo, es verdad que muchas combinaciones sí lo podríamos ser. En otras ocasiones también hemos resultado importantes en el juego parlamentario. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede, ¿no? Porque también nosotros somos conscientes de nuestro tamaño, somos evidentemente un partido muy importante de Euskadi, pero tenemos 6 escaños y por lo tanto antes tendrá que producirse otros diálogos, otros acuerdos y todavía a nosotros nadie se nos ha dirigido directamente para hablar más allá de generalidades, ¿no? Y ya para hablar cosas concretas, pues tampoco sabremos qué se nos plantearía en el caso de que se nos llame y se nos plantee. Puede ser la votación de investidura, puede ser un pacto de legislatura, puede ir más allá, no lo sabemos. Por lo tanto, yo creo que es muy prematuro hablar de todo esto. ¿Quién les ha llamado, señor Esteban? No, hemos hablado con todo el mundo, excepto con Ciudadanos, que no ha habido ninguna llamada, pero con el resto de los partidos hemos hablado con todos. Pero si se trata de salir a la pista de baile, a priori, ¿con quién les apetece más bailar? ¿Con el Partido Socialista? No, mire, primero que salgan los bailones, y nosotros que somos más de estar en la barra, pues una vez que veamos que ya hay baile, pues entonces ya nos animaremos, veremos si hay salsa, si hay cha-cha-cha o si hay tango, y entonces ya veremos qué es lo que nos apetece. Pero por ahora esto es muy prematuro. Señor Esteban, ha definido usted perfectamente cuál es la política del PNV, porque acostumbran a hacer precisamente eso. No, mire, la política es llegar a acuerdos. Nosotros creemos en eso. Es más, yo creo que a diferencia de muchos otros partidos que enseguida han puesto líneas rojas, nosotros nunca las hemos puesto en ninguna negociación, porque sabemos que es la manera de que una negociación fracase. Nosotros no queremos que las negociaciones en general fracasen. Hay que intentar, bueno, pues llegar a un acuerdo, sabiendo que todos tenemos que dejar pelos en la gatera, ¿no? Pero no nos corresponde en estos momentos a nosotros definirnos cuando todavía el Partido Socialista no ha fijado cuál sería su política, por ejemplo, económica, su política social, su política sobre autogobierno. Tampoco lo ha hecho el PP. Y bueno, todavía para mí sigue siendo un pequeño mar de contradicciones, ¿no? Porque también de autogobierno es muy distinto el Podemos, por ejemplo, de las elecciones en Cataluña, que luego lo que se ha firmado, que de defensa a ultranza con raya roja, ahora ya no raya roja, en fin. Por lo tanto, primero tendrán que definirse aquellos que tienen la capacidad de formar bloques compactos que luego puedan dar una mayoría y después nos corresponderá a los demás. ¿Qué sería sí o sí irrenunciable para el Partido Nacionalista Vasco antes de prestar su apoyo? Es decir, porque estos días se ha hablado de que piden ustedes un blindaje del cupo vasco. También se ha dicho que querrían un reconocimiento al derecho a decidir, la bilateralidad con el Estado español. Pues, ¿Qué hay de eso? Mire, blindaje del cupo, no sé qué se quiere decir con eso. Alguien se lo ha inventado. Debe haber una cierta confusión con lo que ya se hizo en su momento, que fue modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional, ¿no? Hablando del concierto. Por lo tanto, de eso posible. Lo otro, mire, yo creo que aquí están ocurriendo dos cosas. Una, al mismo tiempo que ocurren estas conversaciones, digamos, para el gobierno español, hay una ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco, ¿no? Y ahí, bueno, lo que se han presentado es unas bases por parte de todos los partidos. Nosotros hemos desarrollado más, pues bueno, para ver si podemos llegar a un acuerdo y plantear pues un nuevo estatuto, un nuevo estatus, etcétera, etcétera. Eso es una conversación, y otra sería lo que tendríamos que hablar para el gobierno español y para la legislatura. Entonces, con respecto a aquí, insisto de nuevo, nosotros no tenemos raya roja, iremos a una conversación con total libertad y veremos si se puede llegar a un acuerdo, aunque sea mínimo, se puede avanzar en esto o en lo otro, pues quizás sea interesante, pero ya veremos, porque es que además tenemos que saber de qué quieren hablar con nosotros. Insisto, no es lo mismo una votación de investidura que un pacto de legislatura, que un acuerdo más profundo de gobierno, etcétera. Entonces, por ahora es muy prematuro. Pero al margen de esa negociación,
una de sus demandas podría ser en el futuro no voy a entrar en eso, no, le iba a pedir solo tener control sobre la política penitenciaria como lo tiene Cataluña en un momento en el que además mire, pero es que eso no se trata, eso no puede ser una demanda, quiero decir. Ahí lo único que podríamos hacer, que es lo que llevamos haciendo todas estas legislaturas, es que se cumpla la ley, simplemente. Es que eso nuestro Estatuto de Autonomía lo dice taxativamente, igual que el Estatuto de Cataluña. Son los dos únicos estatutos que lo dicen. Y lo que está ocurriendo es que no se cumple una ley orgánica. Entonces, esto no se trata de para que se cumpla la ley, no, oiga, es que esto ya lo dice la ley. Esto debería ser así, sin más. Lo dice el Estatuto de Autonomía. O sea, lo que piden es que se desarrolle lo que ya está contemplado en el Estatuto de... que se haga una transferencia que, fije usted, desde el año 1979 que se aprobó el Estatuto, pues no ha sido entregada, digamos, a las instituciones del País Vasco, y cada vez que se ha preguntado aquí, nadie ha dado una razón jurídica por qué no la hay. Sino, bueno, pues no es el momento, no lo vamos a hacer. Claro, pues razones de oportunidad política, hablando de una ley orgánica que forma parte del bloque de constitucionalidad, pues no parece muy serio. Pero nosotros, cuando hablamos de eso, estamos hablando de una competencia que ya existe en el Estatuto de Autonomía. Señor Esteban, ¿cómo son las relaciones entre Mariano Rajoy y el señor Urkullu? Bueno, pues mire, el señor Rajoy suele decir que son muy buenas, y es verdad que son cordiales, porque el señor Urkullu es una persona pues amable, de buen trato, etcétera. Pero yo se lo he dicho al presidente y al Partido Popular una y otra vez, y se lo hemos transmitido. Una cosa es la cordialidad y la educación, que eso creo que siempre hay que mantenerlo, pero el Lehendakari lo que está es muy dolido, es en que, si no me equivoco, en 3 ocasiones ha estado con el presidente del Gobierno, en 3 ocasiones le ha planteado problemas concretos que tenía la autonomía vasca, le ha dado incluso documentación, y no es que el presidente del Gobierno le haya dicho, pues no, mira, no estoy de acuerdo, no me parece oportuno, no voy a hacer... No, es que directamente no ha contestado en ninguna de las 3 ocasiones. Y claro, eso no genera un clima de confianza. También les quiero decir una cosa, porque muchas veces hay confusión. Nosotros somos un partido atípico en cuanto a nuestra estructura, y el propio presidente del Gobierno lo primero que hizo después de las elecciones fue hacer una llamada al Lehendakari pensando que se la estaba haciendo al PNV. No, el Lehendakari es el presidente de los vascos, pero el Partido Nacionalista Vasco, como saben, ahí hay una bicefalia, el Partido Nacionalista Vasco tiene una ejecutiva de la que no es miembro el Lehendakari, y es la que decidirá con respecto a los pactos y con respecto a los movimientos que pueda hacer el partido, no el Lehendakari. O sea, que nos está diciendo que a pesar de esa desconfianza por parte del señor Urkullu, del Lehendakari, hacia Mariano Rajoy, porque, bueno, pues no sabe, no contesta cuando se le plantean una serie de requisitos, eso no cierra a que haya... No, pero tampoco ayuda, Tampoco ayuda, porque, como comprenderá usted, los temas que llevó el Lehendakari para nosotros eran muy importantes y no hemos obtenido respuesta. Además, en un momento que el Partido Popular tenía mayoría absoluta, lo podía haber hecho con total tranquilidad y no lo ha hecho, insisto, ni siquiera respuesta. Yo creo que la política de tierra quemada de estos 4 años ha sido muy perniciosa para las relaciones entre los partidos. La política de tierra quemada me refiero al rodillo incesante de estos 4 años que ha aplicado el Partido Popular, ¿no? Se ha ido aislando y, bueno, pues ahora ocurre lo que ocurre. Es muy curioso esto que nos está contando, porque efectivamente desde el Partido Popular se dice, bueno, qué suerte que tenemos a Íñigo Urkullu del Lehendakari, qué suerte entenderse con este PNV, qué diferencia con los catalanes, esta gente sí que son de fiar, estos sí que tienen, bueno, pues digamos, voluntad de llegar a acuerdos, y luego nos dice que eso no es bilateral, ¿no? No, si nosotros de fiar lo hemos sido siempre. Mire, nosotros será dificultoso más o menos con nosotros llegar a acuerdos, pero desde luego si damos la palabra la cumplimos. Eso ahora y antes, siempre. Ahora a los catalanes les toca también un poquito el papel de malo, en su momento fuimos nosotros, y esto, mire, va por rachas, ¿no? Lo que nosotros sí somos es, desde luego, un partido que intenta tomarse la política en serio, que sabe que esto no va de conseguir el 100% de tus objetivos, porque eso es imposible en una democracia, sino que va de diálogo y de saber jugar tus cartas, y sobre todo, bueno, pues de tener claras cuáles son las prioridades en cada momento. Entiendo que el diálogo con el Partido Socialista, con el señor Pedro Sánchez, es bastante más fluido, ¿no? Bueno, la prueba es el pacto de gobierno en Euskadi. Bueno, en estos momentos, digamos, los presupuestos de la comunidad autónoma son apoyados por ambos partidos, por el Partido Socialista y por el Partido Nacionalista. De hecho, en las diputaciones, que saben que las nuestras son un poquito peculiares, tenemos
una especie de pequeño sistema parlamentario, de tal manera que hay un gobierno, en ese gobierno es de coalición, hay miembros del Partido Socialista que son también diputados forales, y hay una buena relación, pero quiero decir, relación fluida, diálogo, etcétera, hay que tenerla con todos los partidos. Cristina de la Hoz quiere hacer una pregunta. Hola, buenos días, señor Esteban. Dos cuestiones. Una, saber si le consta, se han hablado el señor Urkullu y Pedro Sánchez, ¿no? Si tienen línea de comunicación directa, y en estos días han hablado sobre la posible conformación de un gobierno futuro. Y segunda, aunque ha insistido en que no quiere hablar de las posibles condiciones que el PNV pondría para su pacto de investidura, si hay elecciones vascas este año, ustedes se tendrán que presentar con un programa, me imagino ambicioso, en muchas propuestas. No sé si llevarán cuestiones referidas al concierto o al autogobierno o al derecho a decidir, que esas sí podrían ser condiciones o una reforma constitucional, o una reforma que requeriría al Partido Popular. Claro, entonces yo no sé si ustedes no van a poner tanto unas condiciones para la investidura como tal, sino decir, bueno, nosotros sí nos vamos a presentar con un programa a las elecciones vascas que sí esperamos que se cumpla y que sí esperamos que sea receptivo el próximo gobierno, y esas sí sean las condiciones que ustedes pongan sobre la mesa. Mire, bueno, en primer lugar, insisto, hay una buena relación también entre el líder socialista y el Endacari, pero estos días. Recientemente no lo sé si ha hablado el Endacari, pero yo es que le vuelvo a insistir, es que el Endacari en esto no voy a decir que ni pincha ni corta, pero casi. Permítame que le... No, vamos a ver, con esto no estoy desmereciendo al Endacari, ni muchísimo menos, pero el Endacari tiene una función que esto yo creo que sorprende mucho a mucha gente, porque, claro, el Partido Popular, digamos, es el señor Rajoy, manda en el partido, manda en el gobierno y controla todo, por decirlo de alguna manera. Bueno, nosotros tenemos un sistema diferente. Cuando ponemos a alguien al frente de las instituciones, sabemos que, bueno, pues que tiene que gobernar y que muchas veces tiene que hacerlo con una flexibilidad que, bueno, pues quizás no, bueno, pues exige, digamos, una cierta libertad. Y por lo tanto él es el jefe de las instituciones. Y evidentemente hay un buen diálogo y hay una buena relación. Pero quien decide con el que hay que debatir y con el que hay que dialogar para el posicionamiento del Partido Nacionalista Vasco es la ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco. Y eso el propio Lehendakari lo tiene muy claro. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, vamos a ver, insisto, es que no es lo mismo estar hablando, si nos llaman, es que tampoco sabemos si nos van a llamar y si nos van a requerir en algún momento para hablar de cosas concretas. Sí. Bueno, ya veremos. Si es así, no es lo mismo que nos digan, oye, ¿apoyarías la investidura? Entonces tendríamos que hablar de determinadas cosas, o el planteamiento tendría que ser uno, o oye, nos gustaría que hubiera un soporte a través de un pacto de legislatura, o quisiéramos que fuerais más allá, incluso una implicación mayor, etcétera. Bueno, depende de lo que estemos hablando, pero también pues tendremos que hablar de economía. Parece, por cierto, que esto parece, permítanme, pero es que últimamente tengo la sensación de que parece un gran hermano, quién se va a quedar el último, quién se va a sentar en el sillón, pero nos hemos olvidado de todos los grandes temas que estaban ahí hasta hace 2 días, el tema económico, el tema del paro, el tema de autogobierno. No estamos, nada más, bueno, se mencionan de vez en cuando, pero sin más, estamos todos a ver quién va a ponerse en ese sillón, y desde luego por su cara bonita tampoco va a ponerse, tendrá que ser por acuerdos. Y sobre todo diciendo, mira, en autogobierno quiero hacer esto, mis líneas van a ser estas en economía, mis líneas sociales van a ser estas. ¿Hay puntos de acuerdo? ¿Podemos, aunque no sea al 100%, encontrarnos en un 30%? Bueno, eso queda de sí. ¿Qué tipo de apoyo se pueden generar? Pero ese momento, insisto, yo no sé si habrá llegado entre los grandes partidos, entre los 4, digamos, que tienen más escaños. Me parece que no. Me parece que no, pero desde luego, claro, pero es que entonces no me pida a mí que me posicione ya en un tema en el que si no hay un acuerdo, al menos entre 2 grandes partidos, no tiene sentido nuestra participación. Señor Esteban, yo no jugaré nunca al póker contra usted, lo tengo clarísimo, ¿eh? Ni siquiera al MUS. Vamos, al MUS menos, es que el MUS ya soy malísima. El MUS se me está dando bastante bien últimamente. Lo compruebo. La última pregunta ya, Casimiro García Vadillo, quería hacérsela. Señor Esteban, buenos días. Hola, usted ha definido muy bien la situación, ustedes están en la barra viendo el baile, a ver lo que hay ahí. Y claro, el baile es, bueno, un apoyo a la investidura, porque claro, lo de irse a la cama sería ya el apoyo a un gobierno. Si de lo primero no se da, de lo segundo ni hablamos, pero vamos a ver, yo lo que le quiero plantear es lo siguiente.
Y también, aunque el señor Urkullu sea una figura institucional, ayer hizo una entrevista en la que yo creo que dio bastantes pistas de por dónde pueden ir los tiros. Yo lo que le pregunto a usted, ¿ustedes plantearían, en caso de que las negociaciones de quien quiera formar gobierno, de quien pueda formar gobierno, les invitara a ustedes a un pacto de legislatura, no ya a una investidura, sino a un pacto de legislatura, ¿ustedes plantearían en serio el derecho a decidir como una condición o no? Vamos a ver, yo vuelvo a insistir de nuevo. Nosotros no tenemos una raya cuando nos sentamos en la mesa a negociar. Vemos las posibilidades que hay, bueno, cada partido expone, allí pues se ve hasta qué está dispuesto uno, otro, y a partir de ahí pues se toman las decisiones, pero nosotros a priori no ponemos una raya, no hay condiciones sine qua non para llegar a un acuerdo. No hay condiciones sine qua non porque puede que avancemos en otros ámbitos y que sean provechosos para todos y por lo tanto, ¿por qué me voy a cerrar un acuerdo de antemano? ¿no? Bueno, pues esto ya es una respuesta. Eso ya es mucho una respuesta. Bueno, pero lo llevamos, el PNV no tiene líneas rojas. Lo llevamos diciendo. No van a condicionar un pacto de gobierno, un acuerdo de gobierno a la concesión del derecho a autodeterminación. Bueno, vamos a ver, insisto, yo a discutir un pacto de gobierno o una investidura, nosotros no nos vamos a sentar con líneas rojas. Vamos a ver luego si somos capaces o no de llegar a un acuerdo, pero no vamos a tener una línea roja de decir, sin esto es imposible a priori, porque quizás, insisto, se puedan avanzar en otras cosas. ¿Que el derecho a decidir para nosotros es importante? Evidentemente. ¿Que nos gustaría que eso pactadamente bueno, pudiera llevarse adelante y imbricarlo de alguna manera dentro de la legislación española? Indudablemente, pero eso no es una raya roja para estas conversaciones. Pues señor Esteban, muchísimas gracias de verdad por atendernos. Ha sido un placer entrevistarle.